Hola amigos, hoy viernes 23 de febrero, las 7 de la tarde, hoy os voy a contar otro cuento, otra historia, esta es historia real. Hubo una anécdota real que le sucedió al famoso Henry Ford, ni más ni menos que al propietario de la fábrica de coches Ford. Y resulta que tenía un problema con un sonido en unas grandes calderas de la fábrica de coches y entonces llamó a a una eminencia que era Charles Proteus. Charles Proteus Steinsmith, que es del segundo apellido nunca me acuerdo y lo he apuntado. Amigo de Albert Einstein. De hecho, hay unas fotos de Proteus con Albert Einstein. Entonces el señor Ford lo contrató porque tenía unas válvulas que hacían muchísimo ruido. Y llegó el señor Proteus, estuvo por allí andando, estuvo un día, estuvo otro día, escuchando con los ingenieros de la fábrica, mueve aquella tuerca, y al cabo de un par de días fue el señor Proteus con una tiza, fue a un punto concreto, hizo una cruz, pidió un martillo y dijo: golpea fuerte ahí. Uno de los empleados cogió el martillo, ¡pam!, y dio un golpe justo donde Proteus había marcado la señal. Entonces los ruidos de la fábrica desaparecieron. Entonces el señor Ford, contentísimo, le dijo a Proteus que le mandase la factura. Entonces Proteus, al cabo de un par de días, va y le manda una factura por $10.000. Y Henry Ford no puso ningún problema y se la iba a pagar, pero le dijo: me gustaría que me la dieses desglosada. Proteus rehizo la factura, se la mandó y ponía la factura: por dar un golpe con el martillo, $1. Por saber exactamente dónde se da el golpe, $9.999. Y es real, lo podéis buscar en internet. Sí, sí, Proteus, el caso de la factura de Henry Ford. Entonces, recordando ese tema, me he traído un cuadro que quiero restaurar. Más que restaurar, lo quiero limpiar. Es un cuadro de Bernardo San Juan. Lo compré en Nueva York y se lo compré a unos profesores que se iban a retirar y se iban a vivir a Miami. ¿Sí? Entonces, si veis, os lo enseño. Bodegón Caliente, Bernardo San Juan, 1969. Son dos, de ya Mallorca. Como está un poco sucio y lo tenía abandonado. ¿Y por qué lo he recuperado? Pues primero porque siempre ha dado unos brillos que han venido producidos porque se le dio aceite, los propietarios le dieron un poco de aceite y hicieron que tuviese unos brillos que yo considero ahora mismo fuera de época, poco modernos. Entonces la restauración va a consistir sencillamente en una limpieza y darle un poco de barniz mate, que creo que lo tengo por aquí, que lo he sacado, pero si no lo he sacado os lo enseño. Está aquí. Bueno, aquí lo tenéis. Una vez limpio, le daré un poco de barniz mate. Sí, me lo compró mi mujer. Entonces, ¿por qué viene toda esta historia? Pues viene porque esta mañana he estado limpiando unos cuadros. Con un algodón le he dado, y entonces hay una amiga que nos ha pedido que le dijese a ver qué le había puesto al algodón. Y entonces le he dicho que normalmente estos cuadros, para limpiarlos, sencillamente habría que emplear, que es lo que yo recomiendo a todo el mundo, nada del truco de la patata ni cebolla, porque
esta mañana lo expliqué, lo volveré a poner en el contenido del vídeo de esta tarde, porque la cebolla y la patata, cuando vuelves a colgar el cuadro en su sitio, puede crear humedad y esa humedad crea hongos y puede crear pues, problemas y puede humedecer la tela y crear desprendimientos. Aparte de que al que no le guste la cebolla. Entonces, lo ideal es, sabiendo que es óleo sobre tela, por eso os lo he enseñado, y que está en muy buen estado, sencillamente empleáis un poquito de jabón a mano neutro, sin ácidos. Yo empleo este, ¿vale? Y si veis lo tengo lleno. ¿Por qué? Porque casi no lo empleo. Porque soy buenísimo y no lo necesito. Entonces, esto es como Proteus cuando marca la X. Fácil, barato y lo puede hacer cualquiera sin tener ningún problema. Siguiente tema. Podéis coger, en lugar de la patata y la cebolla y todas esas cosas, cogéis un poquito de agua desmineralizada, de la que se emplea para las planchas, y hacéis una disolución con vinagre de limpieza. Vinagre. Barato. Esto es como la señal de tiza que hizo Proteus. Barato. Tenéis que probar, si tenéis un cuadro, tenéis que probar en algún punto concreto poco visible, porque si os pasáis y no vais con cuidado y no lo retiráis y lo secáis bien, podéis encontraros que el vinagre, el ácido del vinagre siga atacando la pintura. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Un poquito de vinagre con agua, diluido con agua, y se limpia. Eso incluso lo podemos probar hoy. Pero después viene el resto de productos, que se pueden emplear para restaurar verdaderamente las obras. Entonces, yo creo que eso, si no estáis acostumbrados y no queréis cargaros un buen cuadro, lo ideal es que lo haga un experto. Mi propuesta en España o en el extranjero es utilizar el taller de restauración que tenemos en Madrid y que se hagan unos cursos adecuados para hacer escuelas taller que se puedan hacer restauraciones, pero restauraciones de verdad. Aunque supongo que en todas las localidades y en todos los países ya habrá restauradores o que tendrán su propio canal en YouTube o que harán cursos de formación para restauración. Si no, las universidades o los centros de bellas artes o las facultades, supongo que tendrán o harán o deberían hacer algunos cursos específicos para aficionados para hacer restauración de obras de arte, sean óleos, sea acuarela sobre papel, sea gouache, sean ceras como yo empleo, sea acrílico, sea témpera, sea estuco, sea lo que sea, incluso obras en tallas en madera, tallas de estuco de las que se hacían en España después de la Guerra Civil. Y en este concepto, si en mi canal buscáis restauración, veréis que aquí en este taller hemos restaurado pues, una figura de un Cristo, hemos rehecho una cruz, bueno, lo ha hecho este señor acompañado de este señor y ayudado por mis súbditos. Fuera bromas. El tema de la restauración es un poco complicado y requiere pues algunas anotaciones antes de que os metáis en camisa de 11 varas, ¿vale? Primero, el alcohol para limpiar obras, prohibidísimo. Esto solamente se emplea para limpiar el cristal, diluido con un poquito de agua, que dejan los cristales Belglass o vidrio museo, los deja impecables. También podéis emplear un poquito de jabón, ¿vale? Los polvos de talco, fundamentales, porque si te sudan las manos, va muy bien para ponerse los guantes o para mezclarlo con algunos productos. Entonces, ya he contado la anécdota de Charles Proteus Steinmetz,
Y entonces os sigo contando pequeñas cosas. Las obras, cuando se acaban de restaurar, se utiliza barniz de retoques. En este caso, cuando esté limpio, no le voy a poner barniz de retoques, que podría, pero como ya está en buen estado, es un cuadro impecable, no utilizaré barniz de retoques, utilizaré barniz mate, que es removible, ¿vale? Estos barnices que se utilizan actualmente tienen que ser removibles. ¿Lo veis aquí? Removable. With ultravioleta protection. Pues esto ya es muy modernísimo. Antiguamente Velázquez y esta gente no utilizaba estos barnices, ¿para qué? Con la calidad de obra que tenía. Bueno, yo no sé vosotros qué usáis, pero para los productos de restauración se suele emplear una probeta o un medidor. Aparte de las pipetas, aparte de... No lo perdáis, mira, mientras veis son dolls, os voy a enseñar una cosa. ¿Vale? Porque esto no lo había sacado, pero os lo voy a enseñar ahora. Son las jeringuillas de los antibióticos de mis gatos, que yo las sigo guardando para coger exactamente las medidas que quiero de los productos. Después, ya habéis visto, barniz de retoques para los cuadros que estéis restaurando y que queráis seguir con ellos o que se puedan restaurar, que sea removible. Y entonces viene después la broma de los $10.000. Y la broma de los $10.000 es que el restaurador, el artista, tiene primero que hacer unas pruebas sobre la obra. Tiene que analizar qué es lo que tiene delante. Porque si yo te doy una formulación, ¿qué te va a pasar? Que si resulta que no es un óleo, o es un óleo pero no está bien adherido, va a resultar que lo vas a romper. Y el responsable será un señor que ni te conoce, ni sabe qué es lo que vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer. Entonces yo lo primero que hago es analizar el pH con el que voy a trabajar. Puede ser que la obra tenga o que necesite un pH más alto, un pH más bajo, que si empleo una formulación inadecuada me cargue la obra por exceso o me la cargue o no llegue por defecto. Entonces, hay una serie de productos que yo os los voy a decir, que no hay ningún problema, pero que cada uno, para cada tipo de obra, crea una formulación. Y yo tengo mi propia formulación de productos y de retoques y mis empresas con las que trabajo para conseguir esos resultados. Esta formulación no la he empleado en ningún cuadro, esta formulación la creé y la hice y se llevó a cabo con un Cristo de tamaño natural de aquí del pueblo donde estoy viviendo, que lo hice encantado de la vida, y tenéis los vídeos en este canal, buscáis restauración y entonces lo veréis. Se restauró la cruz y se restauró el Cristo. Pero hubo que estar un proceso, un tiempo bastante largo haciendo pruebas para ver exactamente qué era lo que se necesitaba en cada una de las partes. Aparte estaba realizado con estuco, hubo que hacer una limpieza, hubo que hacer una reintegración de las materias, hubo que hacer un repintado. Sí reconozco en ese trabajo en concreto que la cofradía, el presidente de la cofradía, me dio libertad para tener ciertas licencias que creo que mejoraban la figura del Cristo una vez expuesto, ¿vale? Y hasta ahí, porque después viene el tema de cada obra, de cada pintura, donde para restaurar o hacer una limpieza, pues se utilizan unos productos básicos. Mi recomendación es que
que si no lo sabéis, os preocupéis y sintáis curiosidad de cómo se hacen restauraciones y recurráis a un profesional que os pueda guiar en directo, o que miréis a ver si en la Facultad de Bellas Artes, si hubiese unos cursos específicos para saciar vuestra curiosidad y que os puedan encaminar, porque es un tema muy interesante. Porque el restaurador, la parte que se dedica de las bellas artes a la restauración, es un complejo bastante interesante. Es bastante interesante y creo que si os gusta merece la pena. Pero está un poco alejado de lo que es la pintura, de lo que es la escultura. La restauración implica poco sentido propio de crear estilo o de tener tu libre albedrío, y te tienes que ajustar al criterio del autor de la obra. Pero si queréis un poco de inciso para alimentar vuestra curiosidad, os contaré que yo normalmente hay un par de productos que faltan, y hay uno sobre todo que falta porque lo tengo en casa, porque en el estudio no tengo calefacción y por debajo de los 15 grados, 15-16 grados, solidifica. Entonces lo tengo en casa, que sí tengo calefacción, gracias a mi mujer que paga la factura. Sí. Entonces, productos de limpieza para restauración. Se utiliza ácido cítrico. Podéis emplear también hidróxido de amonio como base. Podréis emplear también como base el carbonato de amonio. También podéis, para diluir en agua, el citrato de triamonio, el hidróxido de amonio más ácido cítrico. Podréis emplear la trietanolamina, que es la TEA, que es un tensoactivo, y podéis emplear un espesante como el tilose. Entonces aquí tenéis el ácido cítrico, tenéis el tilose y tenéis el Twin 20. Entonces, yo después pues utilizo para restaurar, si son telas y demás, utilizo imprimación de gesso, y también utilizo látex. Esto es un látex normal de una fábrica de pinturas que tengo cerca de mi localidad. Entonces ahora viene el tema, que es, yo utilizo mi formulación para hacer ciertas cosas, para hacer la limpieza, para seguir el proceso. Si tengo que hacer la reconstrucción de la pintura, evidentemente pues tendré que retocar esos puntos de pintura. El restaurador no lo hace con óleo, yo al menos no lo hago con óleo, lo suelo hacer con acuarela o con wash. Pero normalmente cuando estoy hablando de una obra al óleo para restaurar, utilizo acuarela porque es removible. La marca de acuarelas que utilizo pues es una que es bastante buena, y que estoy agotando algunas pastillas y mi mujer no me las compra porque son carísimas, son unas alemanas, y aparte de eso es porque ya no restauro, y aparte de eso es porque ya no pinto en acuarela, ¿vale? Entonces, os gusta Bernardo San Juan. Cuando esté limpio y le dé mi barniz, os lo vuelvo a enseñar. Entonces ahí viene la gran pregunta. Oye, Plácido, ¿y qué utilizas para restaurar? Entonces yo me acuerdo de Proteus y digo, hombre, por hacer esto, nada, porque es muy divertido. Es una forma de que veáis que los pintores a veces no solamente pintamos, sino que también restauramos. ¿Y por qué eso? Porque mirad, yo considero que eso de aprender por curiosidad implica que creo, honestamente además, creo que cualquier pintor hoy en día que se las dé de pintor, cualquiera, y yo el primero, tendría que estar sentado en una mesa y hacer no una,
50 restauraciones de obra de otros artistas. Coger una obra, por ejemplo, yo esta mañana os he enseñado Ager, esa obra la restauré yo. Tuve que hacerle el reentelado, os traeré con gusto otra obra muy antigua que tengo, que tuve que reentelar la tela, limpiar a punta de bisturí ciertas pinceladas. Yo creo honestamente que para aprender a pintar lo primero que tienes que hacer es saber con qué estás trabajando, con qué materiales. Tienes que conocer tu profesión, pero conocerla de verdad. Entonces creo que cualquier pintor debería pasar por la facultad y primero hacer restauración. Y el que no saliese de la facultad sabiendo restaurar un óleo o una acuarela o una litografía o un grabado que supiese restaurar un poquito de papel, al menos saber de qué está tratando, no tendría que salir a la calle a estar pintando y decir que es un gran pintor. Y los hay, y los hay. Recuerdo en Menorca que cuando fui a buscar unas telas y tal, y lo primero que me dijo el hombre que me vendía las telas allí en Menorca fue: ¿y sabes restaurar? Y le dije, claro. Digo, hombre, no soy el restaurador del Museo del Prado, pero según lo que sea. Y me dice, ¿podrías restaurarme una obra de un pintor menorquín que está hecha en acrílico? Y le dije, que está muerto. Y me dijo, no, si además es muy famoso. Y le contesté que la restaure él. La restaure él. Si está vivo y se le estropea una obra, que la restaure él. Y eso viene otra vez al pobre ingeniero Proteus. No se trata de hacer, se trata de el recorrido que haces para saber eso que tienes que hacer. Entonces, la clase de hoy, el taller de hoy, va un poco de restauración, de materiales, de por qué un pintor tiene materiales de restauración, o por qué puede coger un óleo y decir, bueno, vamos a restaurarlo. Porque en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso creativo, no solamente está la creación, sino que ha estado estar clavando los codos debajo de la lupa y viendo las obras y intentando recuperar una acuarela de un pintor francés del 18, ha estado coger óleos del 19 o óleos del 20 y tener no solo esa curiosidad, sino tener la humildad de restaurar la pieza en las condiciones que el autor la hizo, no inventar, no hacer patochadas. Y para pintar es lo mismo. Para pintar creo que, bueno, si tienes un poco el concepto de qué es lo que va a pasar con tu obra, pues sé lógico y no hagas cosas que un restaurador no haría porque te daría de cogolladas. Ejemplo, hay pintores que yo he conocido modernos que a su libre albedrío han cogido un óleo y lo han puesto sobre un cartón sin darle imprimación, sin preparar el tablero, sin nada. Lo regalan y al cabo de 10 años resulta que el buen señor que se lo han regalado te viene a un taller de restauración y te dice, es que se está pudriendo el papel. Pero hombre, ¿cómo no se va a pudrir el papel? ¿A quién se le ocurre meter aceite al papel? O meter la mezcla de trementina con aceite y con óleo sobre una hojita de papel, claro que se va a deteriorar. Si ese pintor hubiese pasado por ese proceso creativo de restaurar la obras, alguna, o al menos tener conocimientos, no lo haría. Aquí nosotros, en estos meses, que llevamos ya cerca de 10 meses, o 9, hemos preparado los cartones, pero primero le hemos dado la imprimación, hemos utilizado el gesso o incluso hemos preparado nuestro propio gesso, nuestra propia imprimación, la hemos formulado aquí. Hemos preparado los papeles para darle acrílico, hemos preparado primero con acrílico las telas o hemos preparado nuestro gesso a base de nuestra pasta con nuestros componentes de acrílicos, de agua, de colas vinílicas, de acetato vinílico. Y parece que es una cosa que es lo normal. No, es preparar el material, el soporte, para que los medios, el medio que utilizamos, sea el adecuado para que esa obra a lo largo del tiempo no dé problemas.
Y si por circunstancias de ácaros, polvo, humedad, calor, distensiones de la tela, sufriese un problema, cualquier restaurador, cualquiera, con los mínimos conocimientos, sabría que dándole la vuelta, consolidando la obra, podría perfectamente retocar esa parte o esa grieta o ese 7 que se le haya hecho a la obra para que tenga una salida. Yo creo que, honestamente, creo que si alguien está interesado en restaurar, si realmente es un gran aficionado a la pintura, yo creo que primero debería analizar las obras de otros pintores, analizarlas en profundidad. Después, creo que las facultades de Bellas Artes deberían abrir un abanico para los aficionados que pudiesen acceder a tener determinada formación o determinada información sobre esos recursos que tiene las bellas artes, los materiales, qué materiales se utilizan, para que pudiesen afrontar con un poco de dignidad y con un poco de garantías el enfrentarse a limpiar una obra. Entonces, yo aquí voy a estar con mi Bernardo San Juan, en paz descanse, que lo compré en Nueva York, y sigue estando en casa después de más de 25 años. Los profesores se fueron a Miami, 2 profesores de colegio que se jubilaron, y les estoy muy agradecidas porque obras de Bernardo San Juan en estas condiciones y con este estilo, pues la verdad es que no he encontrado muchas. No sé si actualmente en el mercado habrá o no, pero es una de las piezas que creo que tiene que estar en una buena colección de arte. ¿Por qué os lo traigo también? Porque hay un gran pintor abstracto ruso que tiene una biografía bastante interesante por la forma en cómo se desarrolló, cómo vino de Rusia a París, que creo que también es interesante que lo busquéis y comparéis con esta obra de Bernardo San Juan, que es Sergei Poliakov. Si buscáis Poliakov, aunque lo escribáis mal, seguro que lo vais a encontrar. Los que no los conozcáis, y el que lo conozcáis, pues evidentemente esos polígonos, esas figuras abstractas que hacía a base de esos polígonos, de esos colores, de esas intensidades, de esas transparencias, de esos matices, pues yo efectivamente al natural los encontré en la obra de Bernardo San Juan. Y un bodegón, una naturaleza muerta, es el único que tengo en toda mi colección. Pero recupero esos verdes, cómo ha conseguido que las manzanas o las peras sean manzanas o peras sin tener el color de las manzanas o de las peras, reconocer las uvas, aunque reconozco que las uvas que yo hice hace poco para un angelito que regalé a unos amigos, son más uvas que estas uvas, porque claro, yo soy mejor pintor, soy extraordinario, entonces sé lo que tengo que hacer, porque como he restaurado obra buena de uvas, sé cómo las tengo que pintar. Y no solamente eso, es que yo hablo con las uvas me hablan, y entonces tenemos un lenguaje común en este espacio que, que al final cada uno decide cuál es su camino. Bernardo San Juan, podéis buscarlo, vamos a darle una capita, una limpieza. Y después hay otro tema, que es el de los $10.000 de nuestro amigo Charles Proteus Steinmetz, que es este bote. Este bote es una formulación que me ha costado 60 años conseguirla, 60 años conseguirla, y esta no la doy, porque es la formulación que yo utilizo para mis trabajos, que es lo que consigo que mi grafito siga como una obra de arte a lo largo del tiempo, que no me pudra el papel y que además lo utilizo para limpiar todo lo que yo necesito. Es más, el coche cuando lo tengo sucio le doy mi formulación y queda nuevo 16 semanas. Es más, lo limpié el año pasado y todavía no he necesitado volvérselo a dar, pero esta formulación es como la fórmula de la Coca-Cola y es como la señal hecha con la tiza de Charles Proteus Steinmetz
en la caldera que hacía ruido en la fábrica del señor Henry Ford. Y ahora buscar a este pobre señor, buscar un poco su biografía y, si queréis restaurar, poneros en manos de un profesional. Si tenéis para restaurar una obra importantísima, pero importantísima, me llamáis y la empresa de restauración de Madrid, encantado de la vida, irá a cualquier lugar del mundo mundial que nos dejen pasar y restauraremos cualquier obra que necesitéis. Hemos restaurado retablos renacentistas y algunas piezas medievales, e incluso se ha restaurado algunas tallas románicas de primer nivel. Entonces, esa es la pobre y triste vida de este pobre y viejo pintor. Sí, utilizo hasta las inyecciones de los gatos de antibiótico para que no se me constipen, aparte de otras muchas cosas. Queridos amigos, viernes por la tarde, son las 7:30, he estado dando aquí vara que te mueres y mañana sábado, si tenemos suerte, pues un poquito más. Os quiero mucho, abrazos virtuales y si necesitáis restaurar algo, pero la formulación no te la voy a dar, ¿no?